Toda la vida de un cristiano es esta, que Él da vida a los huesos que están muertos. Gracias. Y hoy quisiera que compartamos la palabra de Dios. Es una parte de la Biblia que es muy, pero muy conocida, pero es bueno que el Señor siempre esté hablándonos a través de su palabra, que esté ministrándonos. Y en esta noche usted tome la palabra de Dios, usted tome. Dice en la Biblia, y conoceréis la verdad os hará libre. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, hoy vamos a estar leyendo en el libro de San Marcos, capítulo 2, el libro de San Marcos, capítulo 2 de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de nuevo, la reunión de hoy giró alrededor de Jesús, todo giró alrededor de Jesús. A él sea toda la gloria y toda la honra. Todos los que están acá son vasos nada más, pero el tesoro es el Señor Jesús. El tesoro es nuestro Dios. A Él tenemos que amar, servirlo, seguirlo, llenarnos de Jesús. Y esa es la idea de esta mañana, que nosotros salgamos llenos de Él. Lleno. Hay un gran siervo de Dios que le preguntaron una vez: ¿cuánto tiempo pasás con Jesús en la semana? ¿Cuánto tiempo pasás en el día con el Señor Jesús, en el mes? Y este hombre de Dios, que se llama Spurgeon, dijo: antes de venir acá, yo estuve con Jesús. Estoy acá y estoy con Jesús. Me voy de nuevo a mi casa y me voy con Jesús. Amén. Y ojalá que acá esta iglesia, ojalá que Calle Córdoba, ojalá que esta iglesia en todo momento ame al Señor, en todo momento viva con el Señor, en todo momento sueñe con el Señor, que se despierte durante la mañana tempranito y el Espíritu Santo esté hablando con usted. Que la presencia de Dios sea tan fuerte en usted, tan fuerte en todo lugar, que el Señor traiga orden a su vida, traiga paz a su vida, traiga la presencia todopoderosa que es el fuego de Dios, que va a ir quemando todas aquellas cosas que no son buenas y va a ir poniendo más de Jesús, más de Jesús, más de Jesús. Ojalá que cada uno de los que estamos acá, cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Porque ese es el plan de Dios, que cada día nosotros crezcamos en la gracia, crezcamos en el amor de Dios y cada día nos parezcamos más a nuestro Salvador. Amén. Si cada día me parezco menos al Señor, es porque estábamos mal. Y el Señor nos va a disciplinar, va a poner un orden en nosotros, pero el Señor quiere que nuestra vida se parezca cada día más a Él. Vamos a leer San Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba Jesús, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, de estos 4 amigos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Blasfemias dice? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban, que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, el paralítico, se levantó enseguida. Hay otras versiones que dice que el paralítico saltó en ese momento, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta acá nomás la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que en esta mañana, Señor, tú estés iluminando nuestras vidas para que nosotros podamos comprender tu palabra, para que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, y podamos recibir profundamente la palabra de Dios en nuestros corazones, y podamos salir de esta mañana iluminados por ti, guiados por ti, encaminados por ti, Señor, y produciendo en nuestra vida tu amado Espíritu Santo, el querer como el hacer tu santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Primeramente, en la palabra de Dios nos enseña, en el primer versículo que hemos leído, dice que otra vez Jesús regresó. Él estaba dando la palabra en otros lugares y regresó a la casa, dice. Algunos piensan que es la casa de Pedro. No hay mucha seguridad. Algunos piensan que es la casa de Jesús, de Pedro. Y dice que ahí entró el Señor Jesús. Y cuando entró el Señor Jesús, lo demás, dice que mucha gente se enteraron de esto, que estaba Jesús en ese lugar. Amén. Y cuando se enteraron de eso, dice que la gente empezó a llegar y a llegar. A tal forma, dice, que se llenó la casa. En las puertas dice que estaban tan llenas que ya no cabían. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dios quiera que Dios haga esto en este lugar. Que se llene de tanta gente que ni en la vereda cabe. Amén. Amén. Tomen las palabras los pastores en el nombre de Jesús. Que se llene de tal forma, pero porque está Jesús en este lugar. Querida iglesia, qué importante es que Jesús esté en nuestra casa. En esta semana hemos hablado mucho los pastores de la disciplina y el orden. Y justo estábamos en las células, en los grupos pequeños hablando, y habían maestras, profesoras, y acá también hay maestras, profesoras, secretarias de escuela, y hablamos qué difícil es tener un curso indisciplinado. ¿Es así? Es muy difícil. Una escuela indisciplinada es tremendo. Pero cuando está la disciplina y el orden de Dios, es un cambio rotundo. Y así hemos llegado nosotros a Cristo. Hay estas canciones que hemos cantado al último, después la vamos a cantar esa. Cuando vinimos de la tumba, cuando vinimos de los huesos secos, cuando vinimos quizás algunos de la prostitución, otros de la pornografía, de tantas cosas que Dios nos saca y que Dios nos va sacando actualmente, de la violencia. Y Dios empezó, cuando empezamos a tomar en serio la salvación de Dios, los caminos de Dios,
cuando empezamos a tomar en serio el consejo de Dios, eso empezó a traer orden en mi hogar, en nuestra familia. Por eso es muy importante que la presencia de Dios esté siempre en nuestro hogar, siempre. Es muy importante que en la casa se escuche música cristiana. Es muy importante que en la casa se ore. Es muy importante que en la casa se lea la Biblia, se lea la palabra de Dios. Siempre Satanás va a tratar de ponerte mucha urgencia, muchos enredos para que tú no leas la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta que ha pasado toda una semana y no he leído la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que ha pasado todo y te vamos a preguntar, ¿por qué no? Es que no tengo tiempo. Satanás siempre va a procurar que en mi hogar, en mi casa, no haya tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque sabe que pasa esto. Dice el primer versículo que cuando Jesús estaba en la casa había presencia de Dios, había palabra de Dios. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que luchar, a todos aquellos que somos sacerdotes del hogar, a todo aquello que Dios nos ha levantado como luz en un hogar, tenemos que luchar para que la presencia de Dios esté reinando en ese lugar. Lo hizo Zaqueo. Jesús, ven a mi casa, por favor. Lo hizo el carcelero. Hermanos, ¿pueden llevar la palabra a mi casa, la presencia de Dios? Siempre Satanás va a tratar de que en nuestra casa no esté la presencia de Dios. Porque Satanás bien lo sabe, que cuando está la presencia del Señor Todopoderoso, cuando está Jesús, sucede algo milagroso. Si yo esposo he recibido a Cristo, quizás la esposa ya empieza a recibir a Cristo. Los hijos empiezan a recibir a Cristo. Y después vienen los nietos, que también creen por el testimonio que dieron sus abuelos, sus padres, también empiezan a recibir a Cristo. Y cuando empiezan a recibir a Cristo, empieza el amor de Dios a fluir. Por eso es importantísimo, iglesia, que dejemos que la presencia de Dios esté en nuestro hogar. Quizá vamos a tener que ir sacando cosas, como dijo el pastor Marcelo recién. Quizá hay sacrificios para hacer. Quizá hay muchos sacrificios para hacer. Quizá vamos a tener que apagar ciertas cosas. Quizá dejar de decir malas palabras. Y muchas cosas. Dejar la violencia. Y pedirle a Cristo que traiga su orden, su paz. Primeramente, dice que Jesús estaba en esa casa. Yo quiero que Jesús esté en mi casa. Yo le doy la bienvenida cada día al Señor. Cada día, cuando estoy con Ivana, quiero que Jesús esté en mi casa. Cuando vienen mis hijos, quiero que Jesús esté en mi casa. Cuando están mis nietos, quiero que Jesús esté en mi casa. Cuando estoy con mis amigos, cuando estoy viendo televisión, cuando estoy en la computadora, quiero que Jesús esté ahí en todo momento. ¿Cuánto me pueden decir amén? ¿Cuánto me pueden decir amén? Amén, iglesia, amén. Porque cuando nosotros dejemos a Jesús que esté en nuestra casa va a ser un milagro de Dios. Va a ser un milagro de Dios. Cuando entren otros van a decir, wow, qué paz hay en tu hogar. Qué lindo, qué bendición. Dice el segundo versículo, dice así. Vamos a poner el segundo versículo. A ver. Dice, y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a las puertas y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4
Quiero detenerme ahí en el paralítico. Había 4 que traían a un paralítico. Qué tremendo cuando en una casa, hay uno que tiene la fe en el Señor. Pero cuando hay 2 que tienen fe en Cristo, es mucho mejor. Cuando hay 3 que tienen fe en Cristo, es muchísimo mejor. Cuando hay 4, es tremendo. Dice que 4 que tenían, ¿qué cosa? Fe. Diga conmigo, fe. Fuerte. ¿Que tenían qué cosa? Que tenían fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenían fe en Jesucristo, tenían fe en los milagros del Señor, tenían fe en la palabra de Dios, tenían fe en el Dios Todopoderoso, tenían fe en el Dios de los milagros, tenían fe que lo mejor era Dios, lo mejor era Jesús. Entonces que ellos agarraron y llevaron a un paralítico. ¿Qué es un paralítico? Dice la palabra de Dios que este muchacho, desde que nació, no podía caminar. Desde que nació, y su vida estaba postrada y humillada. En la Biblia nos habla también de otros paralíticos que estaban postrados esperando un milagro. Pero acá en la palabra de Dios no nos habla de un paralítico que estaba ahí a la par, sino que nos habla de 4 hombres de fe. 4 hombres de fe que se acordaron de su amigo, que lo llevaron a su amigo para que lo conozca a Cristo. Y pienso que este tiene que ser el desafío, iglesia, de nosotros. Que se levanten los hombres y las mujeres de fe y traigamos a muchos paralíticos, ya sea físicamente, ya sea mentalmente, ya sea en el alma, ya sea aquellos paralíticos que están atormentados, que están deprimidos, que están sufriendo hoy de tal forma que quieren morirse. Y el Espíritu Santo va a ir trayendo en este tiempo esos paralíticos que muchas veces ni se ven, pero que Dios te lo va a revelar, porque ese paralítico necesita presentarse delante de Jesús. Necesita recibir toda esta bendición que nosotros recibimos semana tras semana. Dice en la palabra de Dios que estos 4 hombres vinieron cargando a un paralítico. E iglesia, ¿cuántos paralíticos tenemos acá también? ¿Cuántos que hemos conocido a Cristo hoy estamos paralíticos también? Quizás por odio, por rencor, quizás por que nos miraron mal, quizás porque un día hemos creído en Cristo, pero la cosa no fue fácil. Quizás el hogar sigue terrible, quizás la economía sigue terrible, quizás la vida nos ha golpeado tan duro que Satanás ha logrado su cometido y nos ha dejado paralíticos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, rodéate con gente de fe. Rodéate con gente de fe. Gente que te ayude a levantarte. Gente que te ayude a mirar de nuevo a Jesús. Levántate y reúnete con aquello y dile: hermano, ayúdame. Yo ya no quiero vivir así. Un día he creído en Cristo, pero mi vida está paralítica, como dijo el hermano. No dejes que Satanás haga contigo lo que él quiere. Un día lo quiso hacer con Pedro. Un día lo hizo con Judas. Pero hoy se van a levantar Pedros en este lugar. Se van a levantar Moisés en este lugar.
Se van a levantar Pablo, que a pesar de que el diablo quiso que en la cárcel blasfeme en contra del Dios Todopoderoso, este hombre se juntó con Silas y entre los dos adoraron y alabaron al Dios vivo, y Dios hizo grande milagro en medio de ellos. Por eso en esta mañana, iglesia, si hay alguno paralítico acá, hoy vamos a orar. Pero tú, cuando salgas de este lugar, con humildad, júntate con gente que está en la fe de Dios, que están volando como las águilas, porque lo necesitamos. Y el día de mañana, cuando Dios te restablezca, tú vas a ayudar a otros paralíticos. Tú vas a ayudar a otros que están en silla de ruedas, que no se pueden levantar, que quizás están entre nosotros, pero están postrados. Por eso, iglesia, en esta hermosa mañana, lo más importante es que el tesoro está acá, que Dios está acá. El Señor Jesús está ministrando y está dando palabra a nuestras vidas, porque Él quiere transformar los huesos secos y darle vida nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Aplauda la palabra de Dios, aplauda. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y quizá usted diga, pero ¿por qué aplaudimos? Porque hay algunos que lo saben. Hay algunos que están en este lugar y lo saben. Y están recibiendo una palabra de Dios en esta mañana. En el nombre de Jesús. Muchas veces yo le doy gracias a Dios porque Dios me rodeó con gente de fe. Y a mí me trajo bendición eso. No me hundió más, sino que me trajo bendición en el momento en que yo estaba desmayando. Dice en la palabra de Dios que había paralíticos. Segundo, había hombres de fe. Importantísimo que acá en la iglesia y en el cuerpo de Cristo haya hombres y mujeres de fe. Amén. Y usted, cuando es un hombre y una mujer de fe, usted tiene que bendecir a otros. Usted tiene que dar. Lo que recibe de gracia, tiene que darlo de gracia. Lo que recibe de Dios, tiene que darlo de Dios. Porque eso es como un fluir. Dice que es un fluir como un río. Nosotros recibimos del Padre y damos y abrimos nuestra mano. Dice, porque en la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Amén. Nosotros recibimos y tenemos que dar. No tenemos aquel que recibe de Dios y se queda ahí. Eso no está bien. Dios nos enseñó a dar. Nosotros tenemos que ser un canal de Dios, un instrumento de Dios, que el Señor fluya, que el Señor fluya en nuestras vidas. Nosotros tenemos que, nuestros labios tienen que ser de bendición. Nuestras manos tienen que ser de bendición, porque ese es el orden de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos santos y pensamientos de Dios, que nosotros podamos fluir en eso. Pero usted quizá me diga, pero hermano, usted no sabe dónde yo vivo. Hermano, usted no sabe dónde yo trabajo. Hermano, usted no sabe dónde yo juego, el vecindario, en la escuela que voy, la universidad que voy. Pero siempre Dios tiene un propósito glorioso con cada uno de nosotros. Mire, escuchaba esta mañana un pastor que mencionaba algo de Dios y decía, el día que Dios te salvó, a todos aquellos que hemos creído en Cristo, el Señor podría habernos salvado y habernos directamente, ¿qué significa esto? ¿Habernos qué cosa? Llevado, ¿es así? Pero el Señor, a cada uno de los que hemos creído en Cristo, nos dejó con un propósito acá. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos dejó acá? A todos los que hemos creído en Cristo. Vamos, rápido. Darle gloria a Dios. ¿Qué más? Fuerte.
Anunciar el Evangelio. Muy bien. Ser de bendición. Amén. Ese es nuestro propósito. Y si nosotros no estamos cumpliendo con el propósito de Dios, estamos equivocados. Estamos errados. Y el Señor quiere traer un orden en nosotros. Quiere traer un orden. En esta mañana Dios quiere traer orden en nuestras vidas, en nuestra familia, en este lugar. Porque ese es el propósito de Dios. No que el tiempo pase. No que de repente pasen los días y el propósito de Dios es que yo me vaya a Cancún. O que yo me vaya, o que tenga mi casa. El primer orden de Dios, cuando tú crees en Cristo, que tú seas de bendición. Que seas un canal de bendición. Que anuncies la palabra de Dios. Ese es el orden de Dios. Segundo, primeramente vemos un paralítico. Segundo, vemos 4 hombres de fe que cumplen con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Acercar a alguien. ¿Delante de quién? De Jesús. Iglesia querida, no te olvides nunca de tus hijos, de tus nietos, de tus padres. No te olvides nunca de tus amigos de hablarle del Señor. Tercero, hicieron algo tremendo. Y vamos a ir terminando acá este mensaje. Tercero, hicieron algo tremendo. Dice en la palabra de Dios que estos 4 hombres de fe vinieron acá. Yo necesito 3 hombres de fe acá, no sé. A mí me gustan las representaciones. ¿Quién puede ayudarme a mí con gente de fe? Otro más, yo necesito 3 más, por favor. ¿Quién puede venir acá? Rápido. ¿Hay alguno que...? Muy bien, este hombre de fe. Muy bien, gracias. Ahí está el muchacho. Pasen para acá. Bueno, muy bien. Dice que estos 3 hombres de fe se pusieron... Me falta uno más. Gracias. No te me va a caer, ¿no? Gracias, ahí está. Muy bien, bueno. Aplauso a estos 3 hombres de fe. 4 hombres de fe. Muy bien, muy bien. Dice que Dios nos dio que teníamos que llevar un amigo. A un amigo para que lo conozca Jesús. Y nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo porque 2 no íbamos a poder. Parece que pesaba el amigo. Era un poco pesado. Entonces necesitábamos 4. Entonces que nos pusimos de acuerdo. Che, vamos a ayudarlo al amigo. Y nos fuimos a ayudarlo al amigo ese. Porque Dios nos había puesto en nuestro corazón que ayudemos a un amigo. Amén. Y cuando fuimos, lo levantamos a nuestro amigo, pero no sabíamos los obstáculos que iba a haber para que este amigo se encuentre con Jesús. Y eso es lo que nos va a pasar. Hay veces que nos vamos a levantar con fe, los amigos, y vamos a tener muchos obstáculos. Pero lo importante es que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Eso es lo más importante. Y dice que cuando íbamos los 4, sosteniéndolo al amigo, llegamos y había tanta multitud que nosotros le empezábamos a decir a la multitud, déjenos pasar porque llevamos a nosotros enfermos, si nosotros también estamos enfermos, decían. Nosotros también queremos verlo a Jesús. Y estaban todos luchando porque todos querían ver a Jesús. Pero me gustan mucho los amigos que no se quedaron y se volvieron a la casa. Dice que los amigos empezaron a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Hemos venido de lejos trayéndolo a Pablo. Es el paralítico, Pablo. Ahí lo vamos a poner a Pablo, al pastor de acá. Vamos, che, mira, lo hemos traído a Pablo trayendo acá. Y ahora, ¿cómo hace, muchachos? No podemos entrar. Busquemos la forma, ¿qué les parece? Y dice que ahí los amigos se pusieron de acuerdo e hicieron una locura. Porque hicieron locura, escúcheme. Han ido a romper el techo. Dice que han ido a hacer lugar por el techo. Venga, vamos, muchachos. Dice que subieron al techo y que miraron. ¿Lo ven a Jesús?
Dice que los 4 lo miraron a Jesús, dice, bueno, tenemos que bajarlo ahí donde está el Señor, ahí donde está el frente, porque dice que estaba lleno de multitud. Pero ellos fueron a ver la forma de bajarlo delante de Jesús, porque su corazón estaba que Pablo, el paralítico, tenga un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces que se pusieron de acuerdo, bueno, muchachos, ¿cómo hacer para que no lo tiremos y cuando lo bajemos llegue justo delante de Jesús? ¿Ustedes piensan que Jesús sabía de todo esto? ¿De toda esta movida? ¿Qué piensan ustedes? Él sabe todo. Él sabe todo. Y el Señor dejó que esto fluya. Que esto fluya porque esto era fe. Esto era Dios. Esto es Dios. Cuando usted se pone de acuerdo en fe y en algo santo y puro, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y dice que ellos empezaron a ver, sí, bueno, y acá, ¿cómo tu nombre? David decía, che, pero ¿cómo hacer para que no se le caiga Pablo encima de la gente? Mira que Pablo pesa 100. Y bueno, estaban ahí con los muchachos. Y bueno, pero han conseguido una piola y han empezado a bajarlo a Pablo. Porque en el corazón de ellos era que Pablo reciba un milagro de Dios. Ahí estaba el corazón de ellos. Que Pablo lo conozca al Señor. Y empezaron entre los 4 a bajarlo a Pablo hasta que Pablo estuvo frente del Señor Jesús. Y al estar Pablo ahí delante del Señor Jesús, vino el milagro de Dios. El único trabajo que teníamos nosotros, David y hermano, era traer a Pablo y ponerlo delante de ¿quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. El resto se encarga el Rey Jesús. Amén. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Él es Dios. Nuestro único trabajo es traerlo a Pablo delante del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios me lo... Un aplauso a estos hombres de fe que han ayudado al Señor. Mira, David. Van a pasar los músicos. Gracias, hermano. Primeramente, en este tiempo que el Señor va a ir poniendo muchas personas para que a los que Dios le ha dado fe traigamos a Jesús. Quizá va a haber un obstáculo, otro obstáculo, pero nosotros vamos a hacer algo. Dice en la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a usar las armas de Dios, porque hay mucha gente y muchos amigos que están en las tumbas, muchos que están con los huesos secos, hay muchos que están en la ruina, y Dios hoy está dando un espíritu de fe. Mi único trabajo es ser un vaso, un instrumento de Dios, porque el trabajo y la obra la hace el Señor. Él la hace. Quizás algunos de nosotros vamos a tener que decir, che, bueno, ¿cómo hacemos para traer a nuestros hijos a Cristo? Y quizás está difícil la cosa, pero no imposible, porque nos vamos a levantar con oración, nos vamos a levantar con decisión, con fe. Hay muchos de nosotros que hay amigos que están en la ruina total, metidos quizá en la droga
o en algún vicio que lo está cautivando y hundiendo. Y nosotros tan solamente Dios va a decir, anda y dale una palabra. Dale algo de mí, va a decir el Señor. Y nosotros por fe lo vamos a tener que hacer. Para terminar este tiempo, hoy tengo un gran amigo, que este amigo me decía, ¿sabes que había un muchacho de la iglesia que un día me invitó a la iglesia a mí y yo me le reía, me le burlaba? Yo le decía aleluya, gloria a Dios, me le burlaba. Y después me volvió a invitar a la iglesia y yo también me le burlaba porque yo era muy burlista. Pero un día me dice mi amigo que yo estuve muy mal, pero muy mal. Dios me lo trajo a mi amigo que me decía, vamos a la iglesia. Porque esa es la obra de Dios. Y cuando yo fui y le dije a mi amigo, me le presenté, pero muy mal me le presenté, muy mal, estaba recontra mal. Era como si el infierno se me hubiese venido. Le presenté a mi amigo y le dijo, amigo, ¿cuándo son las reuniones? Y este amigo me dijo, no me jodas, no te burles de mí otra vez. No, yo quiero ir con vos a las reuniones, le dice. Y este amigo mío me cuenta que a partir de ahí nunca más dejó de asistir a la casa de Dios. Amén. Porque ese es Dios. Nosotros tan solamente vamos a obrar en fe, pero el que hace la obra es Dios. El que saca a la gente de las tumbas es Dios. El que sopla y da vida a los huesos secos es Dios. El que hace milagro es Dios. Él es todo. Él es todo. Por eso en esta mañana nosotros tenemos que decidirnos y en nuestro hogar tiene que estar Jesús. Vamos a ponernos de pie.